Hola, ¿cómo están todos? Hoy es jueves 14 de septiembre del 2017 y pensé hacer una pequeña reflexión ya que hoy celebramos una fiesta muy importante y muy base para nuestra fe, que es la exaltación de la Santa Cruz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, muchas gracias por haber mandado a tu Hijo único para que nos salvara, para que a través de su sufrimiento y su muerte y su resurrección podamos tener ese acceso al perdón de nuestros pecados y sobre todo poder un día estar contigo en la eternidad en el cielo. Bendícenos y pedimos la intercesión de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hoy se toman en la misa las lecturas del libro de los Números, capítulo 21, versículo 4 al 9, donde está el contexto, si ustedes saben, me imagino que muchos conocen la historia, donde Dios manda a escoger a Moisés y para que sea el instrumento para que libere a su pueblo de la esclavitud en Egipto. La gente ya llevan unos 400 años de esclavos y lo único que escuchaban entre ellos era de que había un Dios que había sido el Dios de sus antepasados, de Abraham, Isaac y Jacob, pero realmente ellos es muy probable que no conocían mucho de Dios. Casi por cierto de que no sabían que en Dios existían tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Obviamente todavía no tenían los mandamientos, todavía no tenían los sacramentos. Todo eso se fue dando paso a paso en esta historia de salvación. Pero hoy es una fiesta importante porque nos habla de que no es fácil entrar en la gloria, tenemos que pasar por la cruz, no nada más Cristo, obviamente Él pasa a la cruz completamente pesada, horrible, para darnos esa eternidad que todos necesitamos. Pero tenemos nosotros también que entender que también tenemos que pasar nuestra propia dificultad, nuestra propia cruz, por eso Jesús nos decía, ¿verdad?, que si no cargábamos nuestra cruz no podíamos ser sus discípulos. Bueno, entonces en la historia sabemos probablemente la historia donde los sacan de Egipto, Dios y Moisés y todo esto con las plagas hasta que Dios le había pedido a Moisés en aquel monte Sinaí que cuando sacara al pueblo de Israel de allá de Egipto, pues entonces lo llevara de regreso a ese monte Sinaí para darle su ley, que eventualmente Dios le dio los 10 mandamientos ahí. Pero ese es el detalle de que la gente pensaba y muy contentos ya cuando salieron de Egipto y abrió Dios el Mar Rojo, pasaron por el Mar Rojo, se ahogaron los soldados egipcios, etc. Y muchas veces pensamos que después de esas dificultades todo tiene que venir muy fácil porque seguimos a Dios. Yo creo que a todos nos pasa eso, que a veces podemos pensar, ¿por qué si me acerco más a Dios? Porque a veces las pruebas son más difíciles. Bueno, Jesús nos enseña que tenemos que perseverar. No se trata nada más de, ya te sigo Señor y todo me va a ir bien. No, ya te sigo Señor y tú vas a caminar conmigo en las buenas y en las malas. Cuando las cosas estén bien y cuando no estén muy bien. Cada uno de nosotros tenemos que enfrentar diferentes pruebas, diferentes dificultades, alegrías, tristezas. Pero recuerden, algo que nos enseña nuestro Señor es que no es importante tanto lo que nos pasa, sino cómo lo vamos a enfrentar y sobre todo con quién lo vamos a enfrentar. En este caso, con el Dios con nosotros, con el Emmanuel, con Jesús, ¿verdad? Bueno, esta historia del libro de Números narra aquel momento donde la gente va camino hacia la tierra prometida, pero se cansan, ¿verdad? Ellos querían comer carne y Dios les manda pues unas codornices, pero les manda durante el día, ¿verdad? En la noche manda así como un rocío, ¿verdad? Y en la mañana se seca y entonces salen como unas semillitas y la gente no sabía qué era eso y por eso en hebreo usan la palabra maná, ¿verdad? Maná, que significa, ¿qué es esto? No sé qué es esto, ¿qué es esto? Entonces, pero ellos ya estaban cansados. Entonces, obviamente nos pasa como a todos, ellos no son diferentes a nosotros no somos diferentes a ellos, también nos quejamos mucho, ¿verdad? En las parroquias hagan de cuenta que es como esto, ¿verdad? En la vida de la familia, ¿verdad? Los hijos se quejan, a pesar de que los papás muchas veces se esfuerzan tanto por sus hijos, los hijos siempre se van a quejar de sus papás, ¿verdad? Es como los estudiantes, siempre se van a quejar de los maestros, ¿verdad? Y todo el mundo nos quejamos de todos, ¿verdad? Los empleados se quejan de sus jefes y todo el mundo se queja. Y algo que Dios nos enseña es
tratar de ver las cosas a través de los ojos de Dios. Por eso eventualmente Dios nos va a mandar el Espíritu Santo para ayudarnos con sus 7 dones, sobre todo en el sacramento de la confirmación, para poder ver como Dios ve, para poder percibir las cosas como Dios las percibe. Escuchemos la historia, ¿verdad? Dice, recuerden, Números 21, del 4 al 9, la primera lectura de hoy de la misa, del 14 de septiembre, el día de la Santa Cruz. Por aquel tiempo el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: «Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes». Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: «Fabrica una serpiente de bronce y colócala sobre un asta, y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará curado». Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado. Esta historia nos habla de lo que ya había mencionado anteriormente. Le pedimos a Dios: Señor, ayúdame. Los israelitas duraron 400 años pidiéndole a Dios: Señor, sácanos de la esclavitud, sácanos. Ya no queremos ser esclavos, porque obviamente como esclavos no tenían derechos, la vida de ellos dependía del faraón, les podía quitar la vida en cualquier momento, les podía quitar a sus hijos, a sus hijas, y el faraón era el dueño de sus vidas. Entonces la gente trabajaba de día hasta que se acababa el día, ¿verdad? Desde que amanecía hasta que anochecía, y trabajaban mucho, obviamente pues eran esclavos, no tenían derechos. Y la gente le grita a Dios: sácanos de aquí. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido a Dios? Yo recuerdo, ¿verdad? Años antes yo le gritaba a Dios: Señor, sácame de esto, sácame de esta esclavitud del pecado, ¿verdad? Muchos de nosotros a lo mejor no hemos experimentado una esclavitud física que se experimenta incluso desgraciadamente el día de hoy todavía en algunas partes, donde una persona toma posesión de otra, y eso es algo muy triste. Pero en aquel tiempo la gente del pueblo de Israel era así, y estaban así. Y le piden a Dios lo que necesitaban: sácanos de esto, sácanos de esta esclavitud. Entonces todos nosotros tenemos algo que hoy le podemos pedir a Dios: Señor, sácame de esto, sácame de este problema, sácame de esta enfermedad, sácame de esta angustia, sácame de esta situación, de este pecado, de este dolor, por esta muerte, por este sufrimiento, por esta falta de empleo, porque no tengo papeles, porque lo que sea. Señor, sácame de esto. Y muchas veces pensamos que la felicidad es que yo no tenga ningún problema. Y Jesús viene a enseñarnos que ese era el plan de Dios al principio con Adán y Eva. Los creó a ellos inmaculados, santos, sin mancha, con una relación tan bonita y tan personal con Dios. Pero se arriesgó a tener el lujo de darles la libertad de escoger, y ellos decidieron desobedecer. Y es lo mismo que tenemos todos nosotros. Cada uno de nosotros podemos decidir si caminamos con Dios o caminamos lejos de Dios. Podemos muchas veces racionalizar y pensar: no, yo no necesito a Dios, yo estoy muy bien, o yo tengo dinero, yo basta con lo que tengo, yo me trabajo, o Dios no me escucha, por eso no me acerco con Dios, o vamos a lo básico de la gente que dice: no, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, en los padres mucho menos, son abusadores, son esto, son lo otro. Y nos quedamos en lo superficial y no nos damos cuenta de un Dios que nos ama mucho y que quiere ayudarnos a caminar, quiere caminar con nosotros. Por eso Jesús decía: vengan a mí los que estén cansados y agobiados, y yo les daré descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Pero el día de hoy nos habla Dios de una consecuencia real. Y muchos de nosotros que venimos de la basura, de mucho pecado, de nuestros pasados, que quisiéramos no haber hecho, sabemos que hoy todavía
vamos a estar pasando las consecuencias de nuestros pecados y tenemos que luchar contra las tentaciones que nos traen arrastrando esos pasados y los presentes y las consecuencias, pero tenemos que seguir luchando y esforzándonos. Por eso es importante seguir buscando la gracia de Dios. No basta con decir ya estoy caminando con Dios, o ya fui a un retiro, o ya estoy bien, o ya fui a una conferencia, o ya sentí a Dios. Ese es el principio. Toda relación humana y toda relación con Dios tiene una perseverancia. Un esposo que se casa con su esposa y están muy contentos porque están recién casados, ellos saben que van a haber momentos difíciles. Por eso cuando se casan delante de Dios dicen, ¿verdad? Yo prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Van a venir momentos difíciles. Cuando de repente tienen el gozo de saber que está embarazada la mujer, la esposa, ¿verdad? De decir, vamos a tener un bebé, y están muy contentos porque están esperando esta vida y muy contentos, pero eventualmente sabemos la realidad. Van a pasar sus momentos también amargos, donde de repente el bebé se les va a enfermar, donde de repente no van a saber qué hacer, donde de repente va a crecer el niño, de repente se va a caer, se va a descalabrar, se va a enfermar, se les va a perder, y de repente va a entrar a la adolescencia y va a ser rebelde, ya no va a querer saber de los papás, se va a rebelar, va a pensar que los papás son ignorantes, etcétera, etcétera. Eventualmente crecen, ¿verdad? Y ya de repente no les llaman a sus papás, se olvidan de ellos pensando que están bien y que todo el mundo circula alrededor de ellos. Hasta que ya después viene el momento donde a veces pierden a sus papás, ya no están con ellos, y de repente entra la sabiduría, se dan cuenta de todo el tiempo que desperdiciaron sin pasar ese tiempo con sus papás o sin estar al pendiente con ellos. Entonces, la vida siempre tiene momentos alegres y momentos difíciles. Y esta historia del pueblo de Israel camino a la tierra prometida es una historia que todos estamos viviendo el día de hoy. Nosotros vamos camino a la tierra prometida, que es el cielo. ¿Sí? Y tenemos que pasar esos momentos donde de repente no entendamos a Dios, no entendamos a nuestros pastores, en este caso a Moisés, no entendamos al Papa o a la iglesia, a los sacerdotes. Eso es normal. Pero no porque yo no entienda me debo de rebelar. Si yo no entiendo algo, ¿qué tengo que hacer? Lo que hacía Moisés. ¿Acaso pensamos de que la gente que se ponía en contra de Dios y de Moisés, ¿acaso piensan que Moisés no tenía sus dudas o sus dificultades? Moisés de repente le decía a Dios, Señor, ya mejor, ya no quiero vivir, ya no puedo con este pueblo. Ellos son tu pueblo, no son míos, tú encárgate de ellos. Moisés también tenía sus momentos difíciles, como los sacerdotes lo tenemos, como el Papa lo tiene, como todos los que somos líderes, como unos papás, mamás, de repente que sienten, ya no puedo más con estos hijos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que Moisés también tenía sus dudas, pero ¿cuál era una de las características importantes de Moisés? Cuando se hacen estudios teológicos o bíblicos, es algo hermoso que se medita en la vida de Moisés, que Moisés tenía mucha humildad. Moisés, aunque no entendía el plan de Dios completamente, porque Dios le dice en la zarza ardiente, si ustedes recuerdan en la historia del monte Sinaí, Dios le dice, vas a ir a Egipto, vas a liberarlos, ¿verdad? Yo voy a endurecer el corazón del faraón, pero yo los voy a sacar, ¿verdad? Y los vas a sacar, y cuando ya los traigas a este monte, yo les voy a dar mi ley. Y efectivamente así pasó. Sabemos que los llevó al monte Sinaí. Claro que ahí la gente se rebeló, hicieron un becerro de oro, etcétera, etcétera. Pero Moisés pudo haberle dicho a Dios, ya te los traje. Así como me dijiste, yo fui por ellos, te los traje aquí al monte y ya no sigo más. Ahí está Josué o ahí está cualquiera de ellos, que ellos continúen hacia la tierra prometida, porque acuérdense que Moisés vivió ahí varios años en esa región de Madián, por ahí, por el monte Sinaí, un poquito cerca a ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que Moisés es humilde y Moisés acepta que no es fácil, que él, sin saberlo, tiene que cargar su cruz. Y en este caso es este pueblo desagradecido que se la pasa quejando. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios va a defender a Moisés, pero de una manera drástica, para que la gente aprenda una lección. Porque no queremos muchas veces aprender a la buena, muchas veces Dios va a tener que utilizar su brazo izquierdo, como se dice. Entonces Dios permite y manda serpientes venenosas. Y cuando ya mueren muchas personas, obviamente la gente sabe que no tiene el control. Imagínense de noche, cuando la gente está dormida, tienen el miedo de que van a venir las serpientes, están a la intemperie, no es como que se pueden proteger tan fácil, están en el desierto, están desprotegidos.
Entonces Dios quiere enseñarles con esa lección que las serpientes que representan el mal solamente nos podemos proteger con la gracia de Dios, con Dios mismo. Nosotros solos no podemos protegernos del maligno. No tenemos la fuerza. San Pedro dice en su carta, ¿verdad? El maligno anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué hace Dios? La gente ya cuando se arrepienten van y fíjense, ahí comienza lo que eventualmente va a ser nuestro sacramento de la confesión. Ellos van y confiesan a Moisés y le dicen, fíjense, Moisés no es Dios. Mucha gente dice, no, es que yo no me confieso con el Padre, yo me confieso con Dios directamente. No, necesitamos una persona donde yo pueda saber, no nada más que me esté escuchando, sino también yo pueda escuchar sus palabras, porque somos personas que somos pragmáticas, necesitamos señales, necesitamos escuchar, ¿verdad? Por eso Dios pone a Moisés, ¿verdad? Y a través de Moisés les dice, ok, ¿verdad? Eso es un comienzo de lo que va a venir eventualmente para el perdón de los pecados, lo que estamos celebrando el día de hoy, de esta exaltación de la cruz. Fíjense cómo es una señal en el desierto. La gente peca. Luego viene la consecuencia de la serpiente, así como cuando Adán y Eva pecaron. Está la serpiente, viene la consecuencia del pecado de Adán y Eva cuando entra el pecado en ellos. Se quieren esconder de Dios, así como cuando vienen las serpientes, ellos todavía no le dicen a Moisés, ¿verdad?, que pecaron contra Dios, contra él, entonces se quedan callados hasta que ya no pueden más. Así como Adán y Eva, hasta que Dios ya los encuentra por el jardín y les dice, ¿dónde están? Y entonces ellos confiesan su pecado, ¿verdad? ¿Qué hace Adán? Adán no reconoce su pecado inmediatamente, le echa la culpa a la mujer. Y muchas veces hacemos eso. En lugar de asumir nuestras culpas, nuestros pecados, queremos echarle la culpa a los demás, ¿verdad? Es que me hicieron, es que esto, es que lo otro. No, ¿verdad? Cuando yo me confieso o cuando yo digo a Dios, ¿verdad? O cuando me voy a confesar, yo comienzo diciendo, yo hice esto, ¿verdad? Muy bonito cuando las personas se confiesan o nos confesamos y decimos, yo me acuso de hacer esto, yo lo hice. ¿Sí? Bueno, entonces van con Moisés después de que ya no pueden contra las serpientes, de que entra el miedo y saben que no pueden protegerse. Y le dicen a Moisés, hemos pecado contra Dios y contra ti. Entonces reza por nosotros. Moisés pudo haberles dicho, pues eso se lo merecen por desagradecidos, por esto y por otro, pero no. Moisés era un pastor muy humilde de ovejas y aunque no entendía y aunque él sabía que eso era justo lo que les estaba pasando, Moisés intercede por ellos como un buen pastor. Entonces Dios le dice a Moisés, fíjense, Dios le pudo haber dicho a Moisés, bueno, diles que, ok, voy a quitar las serpientes, pero no. ¿Qué les enseña Dios? Lo que les dije hace rato a todos nosotros que venimos de que venimos de un pasado de mucho pecado. Tenemos consecuencias y tenemos que ser muy valientes para entender y muy honestos y muy humildes para entender que mis pecados, aunque Dios me los perdone, traen consecuencias en mi vida. Entonces, los que hemos pecado mucho, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar más al pendiente de nuestra conversión, de nuestro camino con Dios. ¿Por qué? Porque el demonio va a venir a atacarnos. Jesús mismo lo dijo. Cuando el demonio sale de una persona, luego viene con 7 demonios más peores que él, ¿verdad? Peores que él. Entonces, la condición de la persona se puede empeorar, entonces no podemos descuidar nuestra vida de gracia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa con Moisés y la gente. Dios no le dice, les voy a quitar las serpientes, no. Voy a hacer una serpiente abrasadora, dice, hazla, Moisés, y colócala sobre un asta, sobre un palo. Es una serpiente de bronce, ¿verdad? Y donde dice, y la gente, fíjense qué interesante, la gente que quede mordida por la serpiente, entonces dice, al mirarla, le dijo Dios, al mirarla quedará curado. Ahora, interesantemente, la Biblia no dice esta palabra, la gente quedará curada inmediatamente. No dice eso. Entonces no sabemos, no se va a morir, pero no sabemos si tiene, ¿verdad? Y probablemente Dios les va a decir, ok, no te vas a morir, pero vas a pasar la consecuencia de la picadura de la serpiente, de la picadura del pecado en tu vida.
Por eso no podemos jugar con el pecado, porque el pecado muerde. El pecado, ¿cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Entonces el pecado muerde, puede ser placentero, ¿verdad? Los placeres muchas veces son placenteros, pero muerden. Eventualmente quiere decir que nos dan las consecuencias y la felicidad que se buscaba no se encontró, porque solamente fue un placer pasajero que después se va y la amargura, la soledad, la tristeza se quedan pues ahí. Entonces viene Dios, le decimos Señor, sálvame, y por eso en la lectura del Evangelio viene, obviamente es mucho antes de que a Jesús lo crucifiquen. Entonces Jesús está predicando y de repente viene una de las personas importantes del pueblo de Israel, se llamaba Nicodemo. Y Nicodemo trae pensando, bueno, este Jesús como que sí es algo interesante aquí, y empieza a hablar. Pero ahí Jesús habla con él y le dice, ¿verdad? Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Fíjense, qué interesante, me fascina cómo es Dios, porque cómo nos va preparando el Antiguo Testamento para lo que nos va a dar en el Nuevo Testamento. La gente peca, luego vienen las serpientes, la consecuencia. La gente se da cuenta que no puede contra el pecado, confiesan su pecado, Dios utiliza a Moisés como intermediario, hacen una serpiente de bronce, la ponen en un palo, en alto, y la gente que es mordida, quiere decir que no nada más, porque la gente que antes que fuera mordida, los que fueron mordidos antes, morían. A partir de que ya la gente era mordida después de que se hizo la serpiente de bronce, la gente que veía esa serpiente quedaba curada. Pero, repito, no dice inmediatamente. Ahora, ¿cuántas personas, esto estaba pensando el día de hoy, cuántas personas estaban en ese pueblo de Israel? Miles. ¿Y dónde estaba la serpiente de bronce? Con Moisés, probablemente. ¿Qué hubiera pasado si una persona que estaba hasta el fondo, allá lejos, era mordida por una serpiente? ¿Podría acaso ver la serpiente de lejos? ¿La serpiente de bronce? A lo mejor no. Entonces, ¿qué tenía que hacer la gente? Fíjense, ahí viene la importancia de la iglesia, la intercesión, de ayudarnos unos con otros. ¿Sí? ¿Cuántas veces hay tanta gente en las iglesias, en las parroquias, y muchas veces, desgraciadamente, gente de los grupos donde en lugar de acercar a la gente, los alejan más? Pero, gracias a Dios, son un poquito número. Muchas de las personas que he conocido en las parroquias son gente muy buena, gente que quieren traer gente hacia Dios. Entonces, esas personas eran las necesarias para que si alguien era mordido por una serpiente que estaba lejos del campamento, hasta allá en la última parte, esa gente tenían que poner en una camilla a esta persona y córrele para que vea a la serpiente antes de que se muera la persona. Entonces viene la intercesión de la iglesia, mucha gente dice es que yo no necesito la iglesia. Sorry, pero sí la necesitas, porque la iglesia es una familia. Mucha gente dice, no, es que la iglesia es una bola de gente pecadora, una bola de gente hipócrita. No, pecadores sí, somos pecadores, ¿verdad? Como el Papa Francisco decía, pecadores sí, corruptos no. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nosotros tenemos que necesitar de una familia, no solamente una familia biológica, sino una familia espiritual, para que podamos caminar, para que podamos seguir adelante. Así es que, fíjense cómo Dios está preparando en el Antiguo Testamento con Moisés, el Nuevo Testamento que va a venir Jesús, y entonces por eso le dice a Nicodemo que él tiene que ser levantado en alto, en la cruz, ¿verdad? Jesús tiene que estar levantado en alto para que todo el que lo mire, no nada más lo mire, sino el que crea en Él, tenga la vida eterna. Por eso Jesús dice a Nicodemo, fíjense, porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Eso es lo que celebramos hoy. Celebramos, hace rato fui a misa aquí en la catedral, estoy en Asís, aquí en la tierra de San Francisco de Asís, como pueden ver esta imagen. Y
Estoy en la Catedral de San Rufino, que era la iglesia donde bautizaron a San Francisco de Asís y a Santa Clara. Era básicamente su parroquia, se puede decir, la Catedral del Obispo. Y algo interesante que dijo el sacerdote en la homilía, me gustó mucho. Dijo, en este día no estamos celebrando el triunfo de la muerte, ¿verdad? Lo triste, lo fúnebre, lo difícil, sino estamos celebrando el triunfo del amor. Y me gustó mucho esa frase, porque es cierto. Estamos celebrando el triunfo del amor de un Dios que es capaz de hacer esto por ti y por mí. Qué interesante que un Dios se preocupe tanto por nosotros. Yo normalmente medito mucho en esa frase que San Pedro escribió en su primera carta, ¿verdad? En el capítulo 5, versículo 7, que dice, descarguen en Dios todas sus preocupaciones, porque Él se interesa por ustedes. Es que Dios se interesa por nosotros. Aunque nosotros no nos interesemos por Él, Él sí. Entonces, ¿qué entendemos con esta fiesta del día de hoy? Que si queremos ser felices, esta es la llave. No de un Dios muerto, sino de un Dios vivo. ¿Por qué los católicos tenemos una cruz con el cuerpo de Jesús si ya sabemos que ya no está en la cruz porque Él ya resucitó, ya no está muerto? ¿Por qué los católicos tenemos una cruz con un cuerpo? ¿Verdad? Los protestantes tienen nada más una cruz así. Pero nosotros tenemos una cruz con el cuerpo de Jesús, aún sabiendo que ya resucitó, que no está en la cruz ya. Bueno, pues es muy sencillo contestar eso. Porque nosotros queremos ver lo que es capaz de hacer un Dios que nos ama. Que no nada más con palabras, sino con los hechos. Así es que hoy en esta fiesta les invito para que ya no tardemos tanto en dejarnos abrazar por este Dios que nos ama, por este Dios que, como dice el Papa Francisco, nunca se cansa de perdonarnos. ¿Y por qué no se cansa de perdonarnos? Porque no se cansa de amarnos. Que Dios los bendiga y ojalá que en este día podamos celebrar con gozo un Dios que no se rinde, a pesar de que te sientas el peor pecador del mundo, la peor pecadora del mundo. Dios te ama mucho. Si me ha perdonado a mí, que tanto le he ofendido en toda mi vida y tanto le voy a seguir ofendiendo, aunque no quiero hacerlo, aunque tengo que esforzarme en vivir en la gracia de Dios, pero sé que le voy a fallar. Sé que como Pedro, aunque le puedo prometer, Señor, yo hasta la muerte, a la cárcel, voy a ir contigo, sé que eventualmente le puedo negar. Pero me da confianza saber que nunca me quiere quitar su amistad, nunca me quiere quitar su amor, porque es un Dios con nosotros, camina con nosotros, nos ama completamente. Él mismo dijo, nadie hay más grande que tenga la vida, no hay amor más grande de aquel, ¿verdad?, que da su vida por los demás, por sus amigos. Así es que Él se pudo haber bajado de la cruz cuando le decían, bájate de la cruz, pero no se bajó. ¿Por qué no se bajó? Porque pensó en ti, porque pensó en mí. Por eso no se bajó. Si se baja, ni tú ni yo tenemos perdón de todo lo que hemos hecho. Pero como no se bajó, tenemos esperanza. Así es que alégrate y hoy es una fiesta. Bendiciones a todos.